Efraín. Presente, buenos días. Buenos días, sí. Muchas gracias. Campos Mendoza Manuel. Presente, buenos días. Perfecto, buenos días. Los tengo en chiquito ahí todos, entonces cuesta trabajo verlos, pero sí. Cárdenas Meléndez Andrea. Presente, buenos días. Perfecto, buenos días. Duarte Puente Andrea. Enríquez Trujillo Brandon. Hola, Doc. Ahí estás. Gracias. Hernández Torres Miriam. Presente. Perfecto. Ya te veo. Gracias. Hurtado Álvarez Alondra. Presente, profe. Perfecto. Gracias. Ahí está. Sí, ya está. Hasta te veo y todo. Gracias. Martínez Alanís David. Martínez Rodríguez Brian. Martínez Monsiváis Flores Salvador. Presente, Doc. Perdón. Martínez Rosales. Martínez Rosales. Ahí te veo. Gracias. Perfecto. Monsiváis Flores. Presente. Perfecto. Ahí te veo. Sí, muchas gracias. Perdón. Olmedo Rodríguez. Sí, muchas gracias. Padilla Ayala Héctor. Presente. Ok, ahí te veo, gracias. Quiroz Hernández Mitzi. Presente, doctor. Creo que no me veo. Sí, ahí te veo, gracias. Te veo y te oigo. Rodríguez Gallego Sergio. Rodríguez Palomo Valeria. Servín Martínez Montserrat. Presente, profe. Perfecto, gracias. Ahí te veo. En chiquito, pero te veo. Uresti Vanegas Valeria. Presente, profe. Perfecto, gracias. Vargas Arroyo Valeria. Está aprendiendo ya. Presente, Sí, profe. ahí te veo, gracias. Y finalmente Zavala Rivera Areli. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Pues muy bien. Pues nada más para estar seguros, no está Duarte Puente Andrea, no está Martínez Alanís David, Martínez Rodríguez Brian, Rodríguez Gallego Sergio, ni Rodríguez Palomo Valeria. Está Andrea Puente, creo que tiene problemas para conectarse, entonces por eso. Y Brian, creo que no lo ha dejado entrar porque mencionó en el grupo que. Aquí está. Perdón, gracias por avisarme. Y Palomo también creo que tiene citaciones, entonces no puede meterse ahorita. A ver si se conecta más tarde. ¿Tiene citaciones, dijiste? ¿Qué es No, eso? una citación ahí. Situación, sí, ok, de acuerdo. A ver si se conectan más tarde. Y entonces, Brian, sí está. ¿Cuál es tu apellido, Brian? Para buscarte rápido. Ahí está, Martínez Rodríguez Brian. Martínez Rodríguez Brian ya tiene asistencia. Bueno, ok.
Entonces vamos aquí viene Sergio Gallegos. Perfecto. Vamos entonces a empezar nuestra clase. Vamos a continuar pues con el tema que estamos viendo, que es el de la comunicación intercelular. Sí, Estoy Brian, creo que acabo de entrar. Sí, ya puso lista, creo que sí. sí, ya te puse asistencia. Y aquí Ok, viene, ok. sí, gracias. Y aquí viene Valeria Palomo. Sí. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a empezar por algo que vimos la clase pasada, pero que es parte de esta presentación y pues aprovechando para digamos, para cubrir el hecho de que no vinieron algunos de ustedes en la clase pasada como la mitad. Y las proteínas G heterotriméricas son fundamentales en la comunicación intercelular. Recuerden que de las 3 clases de receptores membranales a señales, a moléculas de señalización, uno de esos grupos es receptores acoplados a proteínas G. Entonces, el primer elemento con el que los receptores hablan son estas proteínas G heterotriméricas. Como su nombre lo dice, son triméricas, quiere decir que tienen 3 subunidades, y hetero, que son diferentes entre sí. Bueno, los receptores acoplados a proteínas G, o la abreviación en inglés es G-protein coupled receptors, todos ellos tienen 7 cruces transmembranales. Entonces seguro que tienen un péptido señal y luego van a acomodarse ahí, van a pasar por el translocón, ¿se acuerdan lo que vimos en este curso, no? Y entre esas 7 hélices van a formar una cavidad en donde se va a unir el receptor. Y es una familia muy, muy grande de proteínas, reconoce muchas cosas diferentes, pero todos tienen esta estructura común y también funcionan de manera similar. Es decir, el primer elemento al que pasan su mensaje una vez que se activan es a una proteína G. ¿Por qué se llama proteína G? Porque es una proteína que une nucleótidos de guanina, GDP y GTP. También se les llama GTPasas. ¿Por qué? Porque hidrolizan o rompen el GTP. Es la forma en que se desactivan. Bueno, entonces, aquí está justamente lo que les comentaba. Entre estas hélices, las hélices se acomodan en la membrana plasmática, cruzan la bicapa y por el lado externo van a formar esta cavidad en donde un ligando es capaz de entrar en esa cavidad, tiene la forma, tiene el tamaño y tiene las propiedades físico-químicas para interactuar con los componentes de la pared del ligando. En muchas ocasiones, tanto el ligando también es una proteína pequeña, un péptido, entonces está hecha de aminoácidos, tiene cadenas laterales, y obviamente la pared de la cavidad que está formada por el receptor, pues también está hecha de aminoácidos. Y la interacción, bueno, en otras ocasiones el ligando puede ser diferente, puede ser una molécula pequeña, la dopamina, serotonina, pero al final, digamos, ya sea una molécula pequeña o sea un péptido, pues se van a formar
la unión entre estos dos elementos va a estar dada por diferentes tipos de interacciones moleculares. Acuérdense, mencionamos en clases pasadas puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, en fin, y en conjunto, unas son de un tipo, otras de otro, y en conjunto permiten una unión de alta afinidad. Entonces, estos receptores acoplados a proteínas G, aquí tenemos a la proteína G, dijimos que es heterotrimérica, tiene 3 subunidades, la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Forman un complejo, se unen fuertemente entre sí. La subunidad alfa y la gamma tienen un lípido que hace que toda la proteína esté asociada a la membrana. En estado inactivo, la proteína G tiene el nucleótido GDP. Cuando una molécula señal se une a la cavidad en el receptor, lo activa y entonces este receptor funciona como GEF para la proteína G. ¿Alguien me puede decir qué significa GEF? No la definición literal, sino o cuál es la función de un GEF. Se escribe G-E-F, como GEF. ¿Nadie se acuerda? Creo que ya lo hemos dicho en esta clase y también en otras, seguro. Va a ayudar a la hidrólisis del GTP. No, pero aquí la proteína tiene unida GDP. Entonces no podemos hidrolizar el GDP. Lo que se hidroliza es el GTP. Pero aquí tenemos GDP. Bueno, entonces va a hidrolizar el GDP para que entre GTP. No, el GDP no se hidroliza. Le tiene que añadir. No, ya no sé. Me confundí. Ok. El GDP simplemente se separa. Aquí está ilustrado en medio. Arriba tenemos el GDP unido muy fuertemente a la proteína G. La mayoría de las proteínas G abrazan su GDP con mucha fuerza, mucha afinidad, la afinidad es muy alta y no lo van a soltar nomás porque sí. Entonces hay que hacerles manita de puerco. Y eso es lo que hace un GEF. La definición literal es guanine nucleotide exchange factor. Es un factor de intercambio de nucleótidos. Hay otras proteínas que cumplen esa función en otras GTPasas. Aquí esa función la cumple el receptor. Entonces, ¿qué es lo que hace un GEF? Se asocia con la GTPasa y le induce un cambio conformacional que hace que la GTPasa disminuya notablemente su afinidad por GDP. Y entonces el GDP que tenía se suelta. ¿Siguen ahí? Sí, es alostérica entonces. Ajá, exacto. Entonces, esta es pregunta de examen. ¿Cómo se activa una proteína G? Bueno, pues tiene que soltar su GDP. Un error que cometen frecuentemente es decir que el GDP se fosforila para tener GTP. Y no es así. La proteína G debe de liberar el GDP para que el GTP se una a la misma proteína. En la célula, la concentración de GTP es mayor a la de GDP. Entonces, la unión del GTP a la GTPasa vacía es espontánea. No hay que catalizarla, no cuesta trabajo, ocurre de manera fácil.
siempre y cuando la GTPasa tenga desocupado el sitio de unión al nucleótido. ¿Ok? Entonces, aquí el receptor, cuando se ocupa, funciona como GEF, es decir, induce el intercambio de GDP por GTP. Eso es lo que hace un GEF, inducir el intercambio de GDP por GTP en una GTPasa. Y hay GEFs para muchas de las más de 300 GTPasas que hay en nuestras células. Aquí estamos hablando de un grupo particular, que son las proteínas G heterotriméricas asociadas a los receptores de membrana. Entonces, cuando la proteína G tiene GTP, la subunidad alfa se disocia de beta gamma. Beta gamma tienen mucho amor una por la otra y ellas nunca se van a separar una de la otra. Permanece como un dímero siempre. Bueno, pues un dímero que está solo o asociado al alfa. Entonces, mientras la subunidad alfa, noten, el sitio de unión al nucleótido está en la subunidad alfa, ¿no? El GDP está unido al alfa y el GTP también. Entonces, cuando la subunidad alfa tiene GTP, se disocia y ahora sí es capaz de interaccionar con otras proteínas y regular su función. En general, aumenta la función de la proteína con la que se une. Colectivamente le llamamos proteínas efectoras. Proteínas efectoras son aquellas proteínas cuya función se regula por una GTPasa activa. Cuando yo era estudiante, hace ya muchos años, estaba convencido de que la subunidad beta gamma funcionaba simplemente como un inhibidor del alfa y que mientras el alfa hacía su trabajo, la beta gamma se sentaba ahí a un ladito a esperar a que la alfa trabajara. Ahora ya se han descubierto muchos casos en donde la subunidad beta gamma también puede activar a efectores. Entonces, al disociarse, ambos brazos, no siempre, pero en muchas ocasiones, ambos brazos regulan la función de otras proteínas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, me quedó la duda. Entonces, la subunidad alfa sí hidroliza el GDP, ¿no? ¿O solo es el GTP? ¿Qué significa hidrolizar? Ponerle un hidrógeno, bueno, ponerle hidrógenos, ¿no? Es como romper con agua. Uh-huh. En general, significa romper un enlace a través de introducirle una molécula de agua. Y eso no ha ocurrido aquí. Okay. Simplemente el GDP intacto se separó de la subunidad alfa. ¿Sale? No se ha roto ningún enlace. Entonces no podemos hablar de que se hidrolizó nada. Se disoció el GDP de la subunidad alfa. Ok. ¿Sí? Gracias. En el paso siguiente, eventualmente vamos a llegar a que algo se hidrolice, pero es hasta después. O bueno, de una vez vamos a hablar. Lo que les estoy mostrando aquí en esta página es el mecanismo de activación de la proteína G, ¿de acuerdo? Empezamos con un estado inactivo, donde tiene GDP, y terminamos con un estado activo, donde tiene GTP. Ahora, estamos hablando de comunicación intercelular, de enviar y recibir mensajes. Entonces, un mensaje tiene una vida, o más bien, no sé, todo es transitorio en el tema del que estamos hablando. Esta proteína G activa no puede durar para siempre. Vamos a hablar del paso de desactivación de la proteína G, que no está ilustrada aquí. Para ese paso, Anaí, sí vamos, la misma GTPasa, la misma subunidad alfa, después de un tiempo apropiado, que realmente no sé cómo se mida,
pero la proteína permanece con GTP un tiempo suficiente para hacer su función y luego ella misma hidroliza el GTP. Ahora sí, se hidroliza el enlace entre el segundo y tercer fosfato. Tiene 3, se libera el gamma y la proteína acaba con GDP. La GTPasa tiene ahora GDP y se puede asociar y se asocia nuevamente con el dímero beta-gamma. Muchas GTPasas tienen proteínas auxiliares que les ayudan a hacer esta función y esas proteínas se llaman GAPs, G-A-P mayúsculas, y significa GTPase Activating Protein. Es una proteína que aumenta la actividad de GTPasa, o sea, la capacidad de hidrolizar el GTP en una proteína G específica. Entonces, la proteína, pero la que tiene que hacer el trabajo de destruir el GTP y convertirlo en GDP es la misma proteína G. ¿Sí está claro o hay preguntas? Sí, sí está claro. Perfecto. Entonces el GEF participa en el proceso de activación de una proteína G y una GAP acelera la desactivación de la proteína G. Muchas alteraciones en el ser humano se producen por mutaciones que impiden que la proteína hidrolice su GTP. Hemos hablado de la proteína RAS, es una GTPasa monomérica que participa en recibir señales que estimulan el crecimiento celular. Hay una mutación en particular, más bien en todas las GTPasas, en el motivo G3, como vimos en la clase pasada, después del G3 hay una glutamina que es esencial para que la GTPasa hidrolice el GTP. Pues en algunas personas esa glutamina no está y está otro aminoácido X y por lo tanto la GTPasa no puede hidrolizar su GTP y por lo tanto no se puede desactivar. Permanece activa todo el tiempo y como esto lleva al crecimiento y multiplicación celular, pues se generan tumores y cáncer. Cáncer pulmonar es un ejemplo de ello. Entonces, defectos en la capacidad de la proteína G para desactivarse pueden resultar en patologías. Y es curioso, pero este principio, o sea, todas las más de 300 GTPasas funcionan con el mismo principio. Y todas, o casi todas, tienen una glutamina en un sitio específico que cuando se lo mutamos a otro, deja y se pierde la capacidad de hidrolizar el GTP. Bueno, regresando a las proteínas que nos conciernen ahorita, que son las proteínas G heterotriméricas, podemos decir que al menos en nuestro genoma, ya saben, perdón, que se conoce la secuencia de nuestro genoma completo, también conocemos el código genético y podemos convertir la secuencia de DNA en proteína, básicamente, ¿no? Entonces, tenemos en nuestro genoma 20 subunidades alfa, 6 subunidades beta y 11 genes que codifican para subunidades gamma. Entonces, pues la combinatoria es interesante, no deben existir necesariamente todas las combinaciones. Y de las proteínas G heterotriméricas se han clasificado en 4 familias, esto con base a la secuencia de aminoácidos de la subunidad principal, que es la subunidad alfa. Les acabo de mostrar que esta subunidad alfa es la que une el nucleótido de guanina, la que hidroliza el GTP y la que más comúnmente regula la función de una proteína efectora. Bueno, con base a la secuencia de la subunidad alfa,
tenemos la familia de GS, GI, GQ y G12. Son familias, cada una de estas 4 tiene varios miembros. La S, la primera familia, la S viene de estimular en inglés, y es porque esta proteína G siempre estimula a la enzima adenilato ciclasa. Es una enzima que se localiza en la membrana plasmática, y cuando se activa produce AMP cíclico a partir de ATP. Nuestros sentidos del gusto y del olfato son posibles gracias a una proteína GS. Los compuestos químicos que nos dan el sabor o el odorantes estimulan, fíjense qué interesante, estimulan un receptor acoplado a proteínas G con 7 cruces extramembranales, cuya función está acoplada o regula la función de una proteína GS. Entonces, cuando se estimulan estos receptores, siempre se estimula la actividad de la enzima adenilato ciclasa y se produce AMP cíclico. También hay una familia que se llama GI, que ahí esa proteína G hace lo contrario, inhibe la actividad de la enzima adenilato ciclasa. Entonces, esto quiere decir que hay una actividad basal de la enzima que puede ser inhibida y que puede tener repercusiones fisiológicas. Y nuevamente, como ejemplos que espero se les quede, hay muchos ejemplos, pero estos de los sentidos son impresionantes. El sentido de la visión funciona es un sistema que funciona como estamos platicando ahorita. Hay un receptor acoplado a proteínas G en donde el ligando, pues en este caso serían los fotones de la luz, van a activar a la rodopsina, a un receptor de 7 cruces extramembranales, el cual a su vez va a estimular a activar a una proteína G. En el caso de la visión se llama transducina, se llama GT, pero es una GI bioquímicamente hablando. Quiere decir que va a inhibir la actividad de la adenilato ciclasa. Hay otra proteína que se llama GG, que está en el gusto también para lo agrio, y también funciona de esta manera. El tercer grupo es de las GQ, y esta mencionamos algo al principio del curso. Cuando se activa GQ, el efector más común es la fosfolipasa C. Ahorita ya hablamos un poco y vamos a repasarlo nuevamente a continuación. Y finalmente la cuarta familia se llama G12 y son activadas por receptores a esas cosas raras, tromboxanos y trombina. Entonces, bueno, pues estas proteínas están involucradas en numerosas funciones. Aquí está la tabla en inglés, con la familia 1, 2, 3 y 4. La primera familia de GS, el del olfato, se llama GOLF, pero tiene la misma actividad que GS, que es de activar a la adenilato ciclasa. Vean la de hasta arriba, GS, además de activar a la adenilato ciclasa, activa los canales de calcio. Los canales de calcio son proteínas que están en la membrana plasmática, que están cerrados y no dejan pasar el calcio. Cuando G-alfa se une a ese canal, lo abre y el calcio puede pasar a través. La GI, les dije, inhibe la adenilato ciclasa
Pero vean qué interesante, la subunidad beta-gamma de la misma GI, ¿se acuerdan? GI pues es un complejo heterotrimérico de alfa-beta-gamma. Y cuando se activan, se disocian, y aunque alfa inhibe la adenylanciclasa, beta-gamma va a activar canales de calcio, para que vean la complejidad. En GO, que también pertenece a esta segunda familia, beta-gamma va a activar a los canales de potasio, buenos días, y a inactivar a canales de calcio. Entonces es bastante complejo. La transducina, que es la GT, la que está acoplada a la rodoxina en el sentido de la visión, activa lo que hace es activar a la fosfodiesterasa del GMP cíclico en los bastones del ojo, ¿no? Tenemos conos y bastones. La GQ, la alfa activa fosfolipasa C, como dijimos, y la 12-13, esas proteínas G heterotriméricas acaban activando a otras proteínas G monoméricas que son de la familia de Rho, no directamente, sino a través de un Rho-GEF. Este es el que les decía hace rato. ¿Cuál es la función de un Rho-GEF? Pues funcionar como GEF para las GTPasas Rho, es decir, inducen el intercambio de GDP por GTP y permiten la activación de la GTPasa. Y ya lo que hacen estas GTPasas Rho es regular el citoesqueleto de actina. ¿Alguna pregunta? Entonces, la biología es bastante compleja, son muchas historias, muchos nombres, pero pues es hermoso, ¿no? Es realmente fascinante conocer cómo funcionamos. Y pues hay principios generales, ¿no? Digo, no es como en las matemáticas, física, que con un número muy limitado de principios universales ustedes andan por la vida. Aquí no, aquí pues es mucho más amplio y hay que aprenderse muchas cosas de memoria. A algunas gentes no les gusta, pero pues es divertido e interesante. Y, profe, Sí. por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando hay personas que huelen algo y ven un color, ¿no? O escuchan y sienten sabor. Sí. En esos casos, ¿cómo funciona eso? Sí, eso está interesantísimo. Cuando empecé a dar clases y me enteré de ese tipo de cosas, pensé incorporar ese tema a la clase, pero ya nunca me había dado tiempo. Quería comprar un libro en Amazon sobre el tema. Ahí en realidad creo que los receptores funcionan bien, como estamos diciendo ahorita, pero el problema es más en la conectividad de las neuronas en el cerebro. Porque a fin de cuentas, todos los receptores sensoriales convierten un tipo de señal física como la luz o química como el sentido del gusto, del olfato, en señales eléctricas, ¿no? Señales eléctricas se llaman potenciales de receptor, y esto es gracias a canales iónicos que están regulados por los receptores. Y esas señales eléctricas van a viajar hacia las vías centrales, ¿no? Y va a ser, algunas van a tener relevos en algunos puntos, en algunos núcleos del cerebro, antes de llegar a la corteza cerebral. Pero es cuando llegan a la corteza cerebral cuando se les da la interpretación apropiada. Entonces, por ejemplo, todas las señales que vienen de la vista, de la visión, van a proyectar en la corteza occipital. Las señales del olfato van a proyectar en otra área del cerebro. Entonces, creo que en esas gentes es un problema de cableado, ¿no? Así lo entiendo, pero es un tema del cual me gustaría conocer más.
pero es algo increíble, ¿no? Sí, es muy interesante. Sí, Bueno, esta es que en el curso anterior de Bioquímica 1 sí, habíamos visto lo de proteínas G. ok. Por ejemplo, había receptores del gusto, para el gusto umami. Bueno, una compañera que se llama Sí. Palomo encontró que estaban en los testículos. Eh, bueno, ¿por qué tenemos receptores para ese tipo, o sea, receptores de proteínas G para ciertas cosas como en partes del cuerpo que no parecen? Sí, parecería que no es apropiado, ¿verdad? Sí, muchas proteínas tienen el nombre del lugar donde se descubrió por primera vez y luego se encuentran en sitios, pues, inesperados o sorprendentes, ¿no? Pero creo que al ratito les voy a pasar una tabla donde vamos a ver, pues, cómo un receptor o inclusive una molécula de señalización desencadena respuestas celulares muy diferentes. Creo que tiene que ver con eso. A ver si al ratito lo que voy a decir sirve un poquito para eso, ¿no? Pero es claro que, pues sí, están ahí, que van a funcionar diferente en el testículo, ¿no? Pues obviamente ahí no va a percibir, seguro que se activa por otra cosa que es relevante fisiológicamente, ¿no? Es obvio, pero habría que identificar pues cuál es el ligando y pues cuáles son las consecuencias fisiológicas. También es algo interesante. Bueno, estos receptores, cuando se activan, también se activa un sistema de retroalimentación negativa en donde se inactivan ellos mismos, los mismos receptores se inactivan. Y es una cosa bonita que se ha descrito. Entonces, el receptor activado tiene la bolita roja y tiene estas cositas rojas, ¿no? Lo que hace es activar a una sinasa en particular, representada por esta azul, es una sinasa del receptor acoplado a la proteína G, que en condiciones normales tiene una actividad muy baja y el receptor activado tiene la capacidad de aumentar su actividad. Y lo que hace esta sinasa es fosforilar al receptor para generar una superficie de unión a unas proteínas que van a bloquear su capacidad de activar a la proteína G. Esas proteínas apropiadamente se llaman arrestinas. Las arrestinas pues arrestan la señal, se pegan a ese sitio, la fosforilación ocurre en varios sitios y diferentes partes de la proteína reconocen cada uno de ellos. Entonces, se han hecho ratones knockout en una arrestina y estos no se pueden desensibilizar a la morfina. Entonces, normalmente, creo que eso lo hemos experimentado mucho en términos del sentido del olfato. Creo que es lo más fácil de percibir. Entramos a veces a un cuarto y nos da un olor muy fuerte, ¿no? Nos percibimos un olor muy fuerte y con el tiempo la intensidad de ese olor va disminuyendo hasta que ya no lo sentimos. Entonces, estos receptores se desensibilizan y este mecanismo molecular pues es muy bonito, ¿no? Entonces, el receptor, cuando tiene unida a la restina, es incapaz de activar a la proteína G, a la que normalmente estimula. Profesor, Sí, sí, en esa diapositiva, ¿por qué la mayoría de los documentos que usted también nos envía y en algunas páginas siempre tienen como sujeto de prueba los ratones? ¿Es por su fácil mantenimiento o porque son más sencillos de conseguir? sí, pues
son mamíferos, y son muy prácticos para trabajar, ¿no? En una jaula pequeña podemos poner al menos 4 de esos ratones decentemente. Se reproducen muy rápido, tienen un periodo de gestación de 21 días. Uno puede manipular su genoma, puede hacer los knockouts, significa que le descompusimos un gen, quitándole un pedazo de DNA al DNA genómico. Podemos cruzarlos, que da gusto. Si nosotros ponemos un macho con 3 hembras, generalmente se hacen las cruzas en la noche y al día siguiente va uno a checar lo que se llama el tapón vaginal, y la probabilidad de que, bueno, de que hubo copulación es 100%. O sea, pone uno, es la cruza, las hormonas funcionan, después de la copulación se forma un tapón vaginal, es algo como evolutivo, de tal manera que la hembra no pueda copular con otros machos, no se hace un tapón donde no es posible copular con otro ratón, y entonces es muy probable que se embarace con el esperma pues donado por el primer ratón. Entonces hay muchas razones prácticas, y recuerden, por ejemplo, muchos principios bioquímicos moleculares que se han descubierto en bacterias, en organismos procariotes, se aplican a nosotros, ¿no? La síntesis del DNA, los principios básicos son los mismos, la transcripción, la traducción. La levadura, que es un organismo eucariota, es más elaborado, pero es una levadura. Sí, entonces, estudiando la levadura, conocemos más acerca de nosotros. Entonces, ya un ratón es con mucho pues, más cercano a nosotros, ¿no? Es más próximo. Y los cuartos donde se guardan ratones, pues en un anaquel con varias repisas se pueden colocar un número grande de jaulas de los 2 lados y varias de estos racks en un cuarto. Entonces, donde se manejan ratones son muchos cuartos aislados, de tal manera que si surge un problema, ¿no? Una infección o algo así, se contenga a un cuarto y no contamine todo el lugar. Entonces, sí, pues por razones prácticas, mucha gente va más allá y investiga en los simios, en los changos, no sé cuál sea la palabra apropiada, a pesar que soy biólogo. Y eso sí, como que da más. Allí en Harvard había unos simios, iba uno, los ve por la ventana y parece pues que son personas, ¿no? Con sus ojitos, muy parecidos a nosotros. Pero, y luego en términos de los ratones, hay proyectos a nivel internacional para hacer los knockouts de toda la colección de ratones knockout, ¿no? Entonces ahí va creciendo la colección, digamos, para ver qué función tiene este gen, pues vamos a quitársela y ver qué pasa. En muchos casos no pasa nada, en muchos casos el ratón se muere, y bueno, pues es proyecto. Pero sí son modelos bastante útiles, ¿no? Digamos, para simular las causas moleculares y posibles curas de una enfermedad genética en humano. Pues primero se identifica cuál es el gen que está mal en humano, luego se hace un ratón que simule esa enfermedad y luego pues se investiga alrededor de eso. Se le da compuestos químicos y a ver cómo mejora, o en fin, y entonces con la idea de obtener información que pueda eventualmente ser útil para el ser humano. Pero sí, pobres ratones, pues sí. Y hay sociedades protectoras de animales que luego dan mucha lata. Pero a veces también hay investigadores que se pasan con el trato a los animales. Bueno, vamos a
ver con detenimiento uno de los sistemas, que es el de la adenilada ciclasa, la proteína GS que les dije, ¿no? Esta es una neurona que tiene receptores a la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que usamos en nuestro cerebro. Esta funciona, activa un receptor acoplado a proteínas G, y esa proteína G es una GS. Entonces, cuando se estimula una neurona que tiene receptores con serotonina, aumentan los niveles de AMP cíclico porque se estimula la adenilada ciclasa. Y esta neurona tiene un sensor que florece al unir el AMP cíclico. Entonces, en condiciones basales está azul, y cuando le ponen la serotonina con el sensor dentro, entonces la fluorescencia aumenta notablemente. Aquí está una escala de colores, lo rojo es lo más intenso, luego lo amarillo y luego lo azul como estaba antes, que es muy bajo, ¿no? Entonces, estos sensores son muy bonitos, y vean la velocidad de respuesta. 20 segundos después de adicionar la serotonina se ve esta respuesta impresionante. En 20 segundos la serotonina se unió al receptor acoplado a la proteína G, indujo el intercambio de GDP por GTP, y la proteína GS estimuló la actividad de la enzima adenilada ciclasa, de tal manera que ésta convirtió el ATP en AMP cíclico. Todo rapidísimo, 20 segundos. ¿Qué es el AMP cíclico? Bueno, pues el AMP cíclico aquí está en medio, se genera a partir de ATP. Aquí tenemos la A es de adenina, esta base nitrogenada de 2 anillos, y la T es de 3 fosfatos, ¿no? Y además tenemos la ribosa. Este es el nucleótido ATP, adenina, ribosa y 3 fosfatos. Lo que hace la adenilada ciclasa es eliminar los 2 fosfatos. Estos se llaman alfa, beta y gamma. Entonces corta entre alfa y beta y libera el pirofosfato, que así se llaman los 2 fosfatos inorgánicos juntos, y une el fosfato alfa que queda con este OH de este carbono, como se ve aquí. Se forma este anillo y este ciclo, y por eso se le pone la C de cyclic AMP. Entonces es monofosfato, la M es de mono, P monofosfato, tiene un fosfato, está cíclico y tiene la adenina todavía. Entonces esta es la molécula biológicamente activa, que ahorita vamos a ver cómo funciona en la célula, pero GS estimula la adenilada ciclasa. La adenilada ciclasa convierte ATP en AMP cíclico. Como todas las componentes de estas vías de señalización, el AMP cíclico no puede durar mucho tiempo. Entonces hay una enzima que va a destruir el AMP cíclico, y ese es una fosfodiesterasa. Rompe el enlace éster que se formó entre el fosfato y el OH que estaba aquí. Se rompe este enlace y no regresamos, sino que el AMP cíclico se convierte en AMP lineal, pero ya no es biológicamente activo, mientras que el cíclico sí lo es. ¿Sale? Y era lo que le platicaba hace rato a su compañero. Esta tabla tiene varias moléculas de señalización: adrenalina, la hormona luteinizante, la paratormona, el glucagón, vasopresina. Todos estos compuestos activan un receptor que a su vez activa una proteína GS, y se aumentan los niveles de AMP cíclico. Pero vean
respuesta celular que se ve en la tercera columna. Vean lo diferente que puede ser la respuesta de una célula ante el aumento de una misma molécula. Entonces, todas estas respuestas celulares son causadas por un aumento en la concentración de AMP cíclico intracelular. Se sintetiza y se secreta la hormona tiroidea, se secreta el cortisol, dijimos que es la hormona del estrés, se secreta la progesterona, se regula el metabolismo, se induce el rompimiento del glucógeno, se reabsorbe hueso, se aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Ya vimos, la vasopresina en el riñón induce la reabsorción de agua, y estas cuatro inducen el rompimiento de triglicéridos en el tejido graso. Entonces, hace rato su compañero hablaba de pues, un sistema que está en la boca y está en los testículos. Entonces, aquí también, en todos estos músculos, en todos estos órganos, tejidos, se aumenta el AMP cíclico, pero se dan respuestas completamente diferentes. Entonces, en parte es por la diferenciación celular, ¿no? Esto nos hace preguntarnos un poquito qué es lo que hace el AMP cíclico. A lo mejor hace cosas distintas en cada uno de los tejidos. Y vamos a ver que en realidad no, o sea, hay un blanco más común que puede ser importante en todos estos casos. El blanco del AMP cíclico es la proteína sinasa A o PKA. Esta sinasa está como un dímero, estas dos bolitas azules, que en estado inactivo se asocia con dos unidades reguladoras. Sí, estas son dos catalíticas y dos reguladoras. Cuando hay AMP cíclico, dos moléculas de AMP cíclico se unen a cada una de las unidades reguladoras y esto induce su separación de las subunidades catalíticas, que se separan en monómeros, y así es como que están activas. Y recuerden, es una proteína sinasa. Entonces, lo que va a hacer es fosforilar a otras proteínas. Este es el blanco principal del AMP cíclico. Hay otros, por supuesto, pero este es el principal. Hay PKA tipo 1 que está en el citoplasma y tipo 2 que está anclada a membranas por medio de otras proteínas, y esas proteínas se llaman ACAPS. La A de aquí es algo de anclaje. Se unen simultáneamente a la subunidad reguladora y al citoesqueleto o a las membranas. De tal manera que mantienen a la PKA en una localización que es apropiada para, pues para su función, ¿no? Entonces, este es el sistema completo. Tenemos un receptor en la membrana plasmática que se une por una molécula señal. Este receptor activa la proteína G, GS, y la subunidad alfa con GTP se pega a la adenilat ciclasa, que es esta proteína café de membrana, aumenta su actividad convirtiendo ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico es uno de varios segundos mensajeros. El primer mensajero es la molécula señal que viene de otro lado, de otra célula, y el segundo mensajero es el que se genera intracelularmente como consecuencia de la activación del receptor. Dijimos que el AMP cíclico se va a unir a las unidades reguladoras de PKA que están inhibiendo la función catalítica, se unen y se disocian de tal manera que PKA ahora queda activa
y libre para fosforilar a otras proteínas. Entonces vean qué curiosa forma de aumentar la actividad de esta proteína. Acá el mecanismo fue quitarle el inhibidor. ¿Qué hace ahora PKA? Pues fosforila varias proteínas en el citoplasma, eso seguro. Pero una de las cosas importantes que hace es meterse al núcleo y fosforilar a una proteína que se llama CREP. Esta proteína, cuando se fosforila por PKA, se pega al DNA, recluta a otra proteína e induce la transcripción de genes. Entonces, todos los genes tienen la región que se transcribe, que está aquí en naranjita, y una región reguladora que se llama promotor, que determina si el gen se transcribe o no. ¿Qué quiere decir que se transcriba? Pues que se sintetice RNA a partir de esta secuencia de DNA. Entonces, históricamente, cuando se empezó a investigar esto, se identificaron un número de genes cuya transcripción se aumentaba al subir el AMP cíclico. No se sabía bien cómo, etc. Entonces, identificaron este elemento, CRE. ¿Qué significa esto? Cyclic AMP Response Element. Esa es la secuencia de DNA que hace que la transcripción de este gen pues se regule por AMP cíclico. Entonces, eso es CRE. Y la proteína que se fosforila, entonces es CREP, que significa Cyclic AMP Responsive Element Binding Protein. Entonces aquí se los puse en dos colores para resaltar de qué estamos hablando. Binding Protein es una proteína que se une a este elemento que permite la respuesta al AMP cíclico. Entonces, es una proteína que al fosforilarse se une al DNA y estimula la transcripción de este gen. Antes de hacer eso, recluta a otra proteína que se llama CBP, que otra vez vean es CREP Binding Protein. Entonces tienen nombres descriptivos, simplemente es una proteína que se une a CREP una vez que está fosforilado. Y este complejo de ambas proteínas se requiere para activar la transcripción de un número grande de genes. Y por eso esto es posiblemente lo que explica por qué las respuestas son tan diferentes. Entonces a lo mejor se estimulan genes diferentes en los diferentes órganos para generar estas respuestas distintas, a pesar de que los mecanismos moleculares sean los mismos. ¿Alguna pregunta? Sí, el CREP, ¿cómo se une al DNA? O sea, ¿es directamente al DNA o existen otras proteínas ahí de por medio? No, directamente. Entonces esta proteína se une directamente a la región del DNA que permite que este gen, la transcripción de este gen se regule por el AMP cíclico. Entonces hay muchas proteínas, factores de transcripción o estos reguladores que reconocen secuencias específicas de nucleótidos. Todo nuestro DNA está formado solamente por 4 unidades, 4 nucleótidos, pero la secuencia en la que están ordenados es determinante para permitir que se una una proteína o no. CREP seguro reconoce una secuencia de DNA específica que está presente aquí y no en otro lado. Pero esta proteína, va a reconocer esta secuencia únicamente cuando está fosforilada.
Si no está fosforilada, no se pega al DNA. Y una vez que está en el DNA, se pega la otra proteína naranjita que se llama CBP. Y como complejo, ahora estimula la transcripción del gen. ¿Alguna otra pregunta? Entonces va a haber distintos CREBs, ¿no? Me imagino, para distintos, pues, genes. O No, que la especificidad o la capacidad no está dada porque haya diferentes CREBs, sino por la presencia o ausencia de esta secuencia del DNA, del elemento que permite la respuesta a la AMP cíclico. O sea, ¿está presente la unión, la secuencia que permite la unión en un gen? Sí o no. Entonces hay una colección de genes que sí tienen esta secuencia y que sí permiten la unión de CREB para ser regulados de esta manera. Si un número grande de genes no va a tener la secuencia y no su transcripción no se va a alterar, suba o baje los niveles de AMP cíclico en la célula. Y ahora piensen en el reverso de todo esto. En algún momento una fosfatasa va a tener que remover este fosfato para que CBP se separe y luego CREB se separa del DNA. PKA, cómo se saca del núcleo para regresar a su estado basal. Entonces, siempre que se avanza en una cosa en biología, siempre hay un montón de preguntas que se tienen que hacer alrededor, porque esta PKA tiene que eventualmente pasar por los poros nucleares hacia el citoplasma, ¿no? Para regresar al estado basal. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Y si no, les voy a platicar de otro sistema, que fue el que vimos un poquito al principio del curso, que es la activación de fosfolipasa C por receptores acoplados a proteínas G y específicamente la fosfolipasa C beta. Siempre en un principio las cosas son muy sencillas y dice uno la fosfolipasa C como si fuera una sola enzima y no, resulta que con el tiempo se ve que hay primos hermanos y que en realidad es una familia y aquí estamos hablando específicamente de un miembro, la fosfolipasa C beta. Esta proteína efectora, su actividad es aumentada o regulada por una proteína que se llama GQ, que a su vez va a ser activada por un conjunto de receptores. Todos ellos acoplados a proteínas G, todos ellos con 7 cruces transmembranadas. Y aquí tenemos en la tabla, también en medio, la molécula señal que activa a estos receptores. Entonces vean la vasopresina, que en la tabla anterior vimos que en el riñón induce la activación de un receptor que aumenta el AMP cíclico y permite la reabsorción de agua, pues en el hígado lo que induce es el rompimiento del glucógeno. En el páncreas, la acetilcolina estimula un receptor que activa una proteína GQ que induce la secreción de amilasa. Músculo liso se produce la contracción y en plaquetas la trombina induce la agregación de las plaquetas. Cuando nos cortamos, no nos vaciamos, no se nos pierde toda la sangre porque se hace un coágulo ahí, un tapón, gracias a que estas plaquetas se agregan y impiden que nos desangremos, ¿no? Los hemofílicos tienen problemas de coagulación y eso sí corren con heridas graves ese riesgo. Bueno. ¿Se acuerdan cuando vimos la composición de la membrana plasmática al principio del curso? Hablábamos de la simetría de algunos lípidos, hablamos de los lípidos de inositol, ¿no? El fosfatidilinositol,
que está en la monocapa interna nada más, no está en la externa. Este es un fosfoglicérido, aquí está el glicerol, los 3 átomos de carbono, los 2 ácidos grasos en las posiciones 1 y 2. El fosfato, que es un fosfolípido, y luego, aquí viene lo interesante, está un inositol, ¿no? Es una molécula de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, están numerados, cada uno tiene un OH. El OH que estaba en el carbono 1 permite la unión al fosfato, un enlace este. Hay una cinasa que fosforila este fosfatidilinositol en la posición 4. Entonces se llama PI4-fosfato, ¿no? Es el carbono 4, ahí le pega un fosfato y es un enlace éster entre un ácido y un OH. Otra cinasa distinta, que es la fosfatidilinositol 4-fosfato, va ahora a fosforilar en la posición 5. Entonces aquí está. Entonces ya tenemos a este lípido que está fosforilado en las posiciones 4 o 5. Dijimos que se llama fosfatidilinositol 4 o 5, son las posiciones de que el inositol se fosforiló, bisfosfato o PIP2. ¿Alguien se acuerda por qué es bis y no bi? Los puse en el título bis con rojo y acá la nota está, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre bis y bi? Aquí lo apropiado es bisfosfato y no bifosfato. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Yo me acuerdo que era porque no eran propia de la molécula. O sea, eran, por ejemplo, si yo tuviera una molécula de glucosa con las dos, pues la llamaría bis porque es parte de la glucosa. Pero estas bis forman parte del compuesto de Pero del aquí, citosol. ¿Ah? pero aquí el fosfato, digamos que los 2 fosfatos están unidos al inositol. Es porque no están unidos al mismo carbono, ¿no? Ajá, porque no están unidos entre sí. O al mismo carbono, como lo dijo Ana, y así está bien. Lo correcto, ¿se acuerdan de hace rato del ATP? O sea, un fosfato está unido a otro fosfato y entonces ahí sí son bi o trifosfato. Pero aquí los fosfatos están unidos en átomos de carbono diferentes. Por esas razones que se llama bisfosfato y no bifosfato. Ok, bueno. La fosfolipasa C, si se acuerdan, rompe el enlace entre el fosfato del lípido y el resto de la molécula, liberando el IP3, liberando el inositol con sus 2 fosfatos en la posición 4 o 5, y se trae el fosfato que era del lípido, se lo lleva consigo para formar el IP3 o inositol trisfosfato. También aquí tris, porque cada fosfato está en un átomo diferente. Y dijimos que este segundo mensajero, o sea, del rompimiento de este lípido, se forman 2 segundos mensajeros. Uno es el IP3 y el otro es el diacilglicerol que se queda en la membrana. El IP3 difunde y activa a un receptor en el retículo endoplásmico que es a la vez un canal iónico. Cuando se pega el IP3, se abre ese canal para calcio y permite que el calcio que está muy concentrado dentro del retículo endoplásmico salga al citoplasma y ahí active otras proteínas. El diacilglicerol, como tiene las 2, por eso se llama diacil, tiene 2 cadenas de ácido graso largo, 2 ácidos grasos de cadena larga, pues está anclado al medio hidrofóbico de la bicapa, no puede ir a ningún lado, pero ahí activa a PKC. PKC es una proteína que anda ahí en el citoplasma, entonces se trasloca a la membrana cuando hay diacilglicerol.
Y pues esta es la equivalente a APK, digamos. Entonces, cuando se activa, fosforila a otras proteínas que le queden en la vecindad. Y aquí tenemos el sistema otra vez completo, un receptor acoplado a proteínas G, se activa por la molécula señal, se activa la proteína G, se disocia la alfa con GTP, se activa la fosfolipasa C, que corta, esta es otra representación del lípido. El inositol se va con los 3 fosfatos, IP3 se va a su receptor, abre el canal, el calcio se sale, y curiosamente este calcio se pega a PKC, acá abajo les puse abajo a la izquierda, que necesita fosfatidilcerina y calcio para ser reclutada a la membrana. Entonces, fosfatidilcerina es uno de los lípidos que está ahí en la membrana. No hay problema, la limitante son el diacilglicerol y el calcio. De PKCs también es una familia grande de proteínas sinasas y hay algunas que funcionan diferente a otras, ¿no? Pero en general, pues este es el mecanismo. Y estamos hablando, aunque el dibujito de alfa, beta, gamma se ve igual, acuérdense que estamos hablando de la proteína GQ. No es GS, no es GI, es GQ. Y luego, pues el diacilglicerol puede procesarse. A veces hay ácido araquidónico, como vimos, unidos a la posición 2, en el carbono 2. Puede procesarse el araquidónico para hacer otras moléculas biológicamente activas, puede funcionar como un mensajero como tal. El diacilglicerol activa PKC y aquí les había puesto esta nota de ésteres de formol. Hay un compuesto, un conjunto de compuestos que se llaman ésteres de formol que uno puede comprar en Sigma para experimentar en el laboratorio. Tienen una estructura molecular muy parecida al diacilglicerol y de hecho si uno se los pone en las células activan a PKC. Son cancerígenos. La activación de PKC estimula el crecimiento celular. Entonces, 2 cosas más de PKC. Recuerden, PKC es una proteína citoplásmica que está en el citoplasma y se trasloca a la membrana cuando hay diacilglicerol. Y el proceso de activación conlleva a la destrucción de la enzima. Si ustedes en la noche ponen ésteres de formol a un cultivo de células y en la mañana siguiente hacen un extracto y hacen un western blot para ver la proteína, ven que la PKC ya no está. Entonces los ésteres de formol estimulan la actividad, hace que se trasloque la membrana y por alguna razón inducen la destrucción de la enzima. Es parte de cómo funciona el sistema. El IP3, como todos los componentes de estos sistemas de comunicación, tiene una vida media muy corta. Entonces el IP3 tiene un tiempo muy finito para activar al receptor. Después hay fosfatasas que le quitan un fosfato y lo convierten en IP2. Cuando eso sucede, pues ya no es capaz de activar al receptor en el retículo. También se puede fosforilar y formar IP4. Tiene otras funciones, ya no es capaz de activar el receptor tampoco. Y cuando sale el calcio del retículo endoplásmico, hay muchas proteínas en el citosol que son activadas por calcio. Y rápidamente también se activan mecanismos que regresan la concentración de calcio a sus niveles basales.
hay una ATPasa, un transportador en la membrana del retículo endoplásmico que recaptura el calcio del citoplasma al interior al lumen del retículo endoplásmico. Como va en contra de su gradiente de concentración, pues tiene que gastar ATP para funcionar. También hay bombas que lo sacan de la célula, etc. Si por alguna razón, digamos, si nosotros de forma artificial mantenemos elevada la concentración de calcio en el citoplasma, eso inevitablemente mata a la célula, produce toxicidad y mata a la célula. Entonces, pues como todas las señales, tiene una vida media bien cortita, ¿no? Entonces, eso es algo común en estos sistemas de comunicación. El receptor dijimos que dura activo poco tiempo y casi todos los componentes es así. Creo que esta es la última. Esta ilustra, este es un óvulo y entra un esperma en un punto del óvulo y trae consigo una fosfolipasa C, no es la beta, sino es otra isoforma, viene en el esperma, muchas veces se dice que el esperma solo trae el DNA, pues no, miren, también trae en el kit trae esta enzima, corta el lípido que hemos hablado, el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, para generar IP3 y aumentar la concentración de calcio. Aquí el sensor es una proteína que florece al unir calcio. Hay gente que ha hecho una carrera de hacer sensores a biomoléculas importantes. Hubo un señor que se dedicó a hacer estos sensores para calcio y pues se hizo muy rico y famoso. Y son esos reactivos muy útiles en el laboratorio. Entonces, en el caso del ser humano, digamos, el hombre produce, no sé, 300 millones de espermas por mililitro. Y hay gente que tiene 200 y es estéril, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante por qué se requieren tantos, ya que una vez que penetra un esperma, el óvulo, se desencadena una reacción, se llama reacción acrosomal, que hace que se forme una coraza y que impide que entre un segundo espermatozoide. Entonces, de los 300 millones de espermas por mililitro, solo uno va a ser el que logre entrar y vaciar su contenido de DNA en el óvulo. E inmediatamente después de la fecundación, se desencadena esta reacción que impide la entrada de un segundo. Entonces sería terrible tener una célula con 3 juegos de DNA, de material genómico. Entonces la célula, el óvulo y el esperma son células haploides que cuando juntan su contenido de DNA, pues nos generan una célula diploide, y a partir de esta célula, todos los millones de células que tengamos en nuestro cuerpo van a tener exactamente el mismo genoma, una copia idéntica, fiel, de esta célula original. Y bueno, el IP3 y el calcio, este es un ejemplo en donde el segundo mensajero y sus consecuencias tienen un papel importante, un papel fisiológico importante. Bueno, pues creo que ya se nos acabó el tiempo y a mí ya se me acabó lo que les quería platicar. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Sí, nada más de eso último que dice ahí sobre el sensor de la proteína fluorescente. ¿Cómo que al unir al calcio? No entiendo. Sí, el calcio ejerce todos
efectos en la célula porque se une a proteínas. El calcio se pega a un número grande de proteínas y regula su función. La próxima vez les voy a platicar de una que es como la más famosa. Y este sensor, y hay unas proteínas que no son proteínas, vamos, nosotros no tenemos ninguna proteína como la que dice ahí, ninguna proteína que al unir al calcio aumenta su fluorescencia. Esto es el trabajo de un señor que se llama Robert Sien. Diseñó muchas proteínas con esta capacidad. O sea, este es trabajo de investigación y creatividad. El diseñar una proteína que cuando una calcio aumente su fluorescencia. Así como el sensor que les pasé con el AMP cíclico y la serotonina. ¿Se acuerdan hace rato de la neurona que tiene varias proyecciones? Le ponemos serotonina y es básicamente la misma imagen. Aumentan los colores y los amarillos y los rojos. Y lo que están representando es fluorescencia. Entonces se ilumina la preparación con una longitud de onda determinada y se registra la emisión a otra longitud para ver la emisión, la fluorescencia. Entonces son así estas proteínas. Yo llegué a usar algunas para calcio en algunos trabajos. No, pero yo no tenía una proteína, tenía y de hecho Robert Sien no diseña muchas proteínas, diseña compuestos que florecen cuando se les pega el calcio. El que yo sé tenía pegado una molécula lipídica para que pudiera entrar a la célula y luego en la célula una esterasa le corta esa molécula y se queda atrapada. Pero lo que dice aquí Anaí es eso. O sea, la proteína, si hay una concentración baja de calcio, no florece, como es el caso del primer óvulo o la primera foto del óvulo. Después, por donde está la flecha blanca, allí marca la entrada del esperma. El esperma trae fosfolipasa C, corta el lípido, genera IP3. El IP3 activa su receptor y se empieza a aumentar la fluorescencia. Aquí poquito, aquí más y aquí mucho más. Entonces, ¿por qué vemos esta señal amarilla y roja? Porque tiene este óvulo una proteína que cuando une calcio florece. Sí, bueno, es sobre todo porque pues el calcio sale del retículo y como que no fue intuitivo para mí como pensar que donde entra el espermatozoide es donde haya calcio, no sé. Bueno, es que digamos que ahí es donde se genera el IP3, ¿no? O sea, donde entra, digamos que aquí no sabemos cuál sea la distribución del retículo endoplásmico. Lo que vemos es el punto de entrada del esperma y por lo tanto de la fosfolipasa C. Entonces, la fosfolipasa C es el que va a generar el IP3 y el IP3 es lo que va a generar el aumento de calcio y el aumento de calcio es lo que va a generar la fluorescencia. Por lo tanto, la entrada se asocia inicialmente con el aumento de fluorescencia. Ahora, el IP3 es hidrofílico y va a difundir y por eso esto se está extendiendo. Pero inicialmente hay una asociación con el punto de entrada, como se ve en la segunda foto, porque pues el punto de entrada es el punto de generación de IP3. Y luego ya el IP3 se riega por toda la célula y va activando otros receptores y el calcio se aumenta por toda la célula. Y les digo, es bien bonito cómo esta reacción acrosomal impide eventualmente que entre un segundo esperma. Vean los cursos temporales, ¿no? 10 segundos, 20 segundos, 40 segundos, el tiempo más largo aquí.
son escalas de tiempo pues muy cortas. Claro, estas escalas de tiempo no son eternas con el funcionamiento de los canales iónicos, como vamos a ver en el último tema del curso, que funcionan en el orden de milisegundos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Que tengan un bonito fin de semana. El martes, no olviden, les toca presentar a un equipo y todos tienen que leer lo que les mandé, por favor, y me envían sus resúmenes. Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana. Gracias igual. Hasta luego, maestro. Gracias.